Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El futuro de la tecnología será testigo de la fusión de características naturales y artificiales. Piensa en el año 1994, si estabas vivo entonces. ¿Recuerdas que en aquel entonces Internet aún no se había hecho popular y no había redes sociales, tabletas o teléfonos con cámara? Bueno, a pesar de esta primitividad tecnológica, los científicos y tecnólogos de entonces ya se hacían las mismas preguntas que se plantean hoy sobre el futuro de la tecnología. Una de esas preguntas clave es, ¿cómo podemos impulsar el progreso tecnológico aprendiendo lecciones de la naturaleza? Como ejemplo, consideremos la inteligencia artificial. Por el momento, las computadoras y las máquinas solo pueden realizar las tareas para las que están programadas, solo muestran la lógica de un reloj. Por ejemplo, si programa una máquina para construir la puerta de un automóvil, puede repetir esta tarea una y otra vez, pero no puede hacer nada más sin ser reprogramada. Pero en la naturaleza, encontramos una tecnología mucho más compleja. Tomemos el cerebro humano, por ejemplo. Puede pensar, aprender y evolucionar gracias a las experiencias que reúne. Esto se conoce como lógica vívida, y si queremos mejorar la inteligencia artificial, también debemos emular esta lógica vívida en las máquinas. Sin embargo, aprender de la naturaleza es solo un camino en una vía de doble sentido, también podemos añadir elementos de tecnología a la naturaleza. En otras palabras, si bien podemos aprender de la naturaleza para construir máquinas capaces de aprender, también podemos mejorar los sistemas naturales con la ayuda de la tecnología. Un ejemplo de ello es la bioingeniería, la reproducción y modificación de plantas y animales de formas específicas diseñadas para beneficiar a la humanidad, por ejemplo, mediante la cría selectiva de vacas para que sus crías produzcan más leche. Yendo aún más lejos, también podemos ver la convergencia de la naturaleza y la tecnología en los bisistemas biónicos, redes de individuos y máquinas en las que la propia red es una entidad viviente. Un ejemplo natural de un biovisistema en la naturaleza es una colmena, que es capaz de aprender, adaptarse y sobrevivir, pero no es un organismo individual en sí mismo. Para aprovechar los principios naturales de la tecnología, la humanidad debe renunciar al control. Un rasgo común en las tecnologías y máquinas actuales es que todas exigen un control y una supervisión intensos por parte de los humanos. Pero a medida que empecemos a fusionar lo artificial y lo biológico, descubriremos que los humanos debemos empezar a ceder nuestro control. ¿Por qué? A medida que la naturaleza y la tecnología se fusionen, la naturaleza será el socio dominante. Esto se debe a que, en primer lugar, la naturaleza es la base de toda la vida en la Tierra, por lo que inevitablemente es la tecnología la que debe adaptarse a la naturaleza, y no al revés. Además, los procesos naturales tienden a ser más eficientes que los artificiales. Por ejemplo, la naturaleza es el mejor reciclador, los nutrientes almacenados en las plantas y los animales muertos son reutilizados por el ecosistema de manera mucho más eficiente que por cualquier sistema artificial. Para poder aprovechar procesos naturales igualmente eficientes, debemos estar dispuestos a ceder nuestro control. En lugar de actuar como administradores con mano dura, debemos considerarnos pastores que se desempeñan mejor guiando al rebaño en su conjunto en una dirección general, en lugar de tratar de controlar a cada una de las ovejas por separado. Este enfoque también permitiría que los sistemas artificiales se desarrollaran de acuerdo con tres principios naturales: autonomía, creatividad y adaptabilidad. Autonomía. Las máquinas reaccionan de forma independiente a las situaciones y toman sus propias decisiones. Creatividad. Las máquinas inventan mejores formas de realizar tareas e incluso piensan en nuevas áreas en las que aplicar sus habilidades. Adaptabilidad. Las máquinas aprenden y evolucionan a medida que cambian las circunstancias y el entorno. Uno de los principales desafíos de la humanidad para el siglo XXI será renunciar al control de los sistemas artificiales para que puedan desarrollarse de acuerdo con estos principios naturales. Podemos aprovechar la flexibilidad de los enjambres de abejas en nuestras propias redes tecnológicas. ¿Has visto alguna vez un enjambre de abejas?
Si lo ha hecho, sin duda se sorprendió de cómo se movía de manera uniforme, como si se tratara de un solo organismo y de una sola mente. De hecho, los humanos podemos aprender mucho de los sistemas de enjambres, ya muestran muchas de las características que esperamos lograr al fusionar la naturaleza y la tecnología. Por ejemplo, los sistemas de enjambre carecen de un comando jerárquico centralizado. En cambio, todas las subunidades del sistema son autónomas, y existen en el mismo nivel en la jerarquía de comandos. En un enjambre de abejas, cada abeja es autónoma y no hay una sola abeja líder que tome decisiones. En cambio, todas las decisiones se toman colectivamente. Además, los sistemas de enjambres son altamente adaptables y resilientes cuando se pierden subunidades. Incluso si mueren varias abejas individuales, esto solo afecta a una parte del enjambre, mientras que el conjunto sobrevive. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estos rasgos beneficiosos a la tecnología? Construyendo redes. Una red es como una versión artificial de un enjambre de abejas, consta de varias subunidades conocidas como nodos, cada una de las cuales está conectada a todos los demás nodos de la red. Digamos que tenemos una red como esta para comunicar información de un nodo a otro. La red sería muy estable, incluso si los nodos individuales no funcionaran correctamente, la información podría encontrar rutas alternativas para viajar. Esta es la razón por la que Internet, por ejemplo, no se puede eliminar por completo, solo se pueden eliminar sitios individuales o partes de la red. Hacer crecer una red como esta es fácil, ya que simplemente se pueden añadir más nodos sin ningún cambio fundamental en la propia red. Además, cada nodo agregado aumenta exponencialmente el número de conexiones por las que viaja la información y, por lo tanto, la solidez de la red. Por ejemplo, intente dibujar una red compuesta por 3 nodos. Como puede ver, tiene 3 conexiones. Ahora intenta añadir un nodo más. Ahora de repente no deberías tener 4, sino 6 conexiones. El pensamiento en red puede transformar la economía en una economía más ecológica y favorable al consumidor. Imagina un mundo en el que no haya grandes corporaciones u organizaciones, sino que cada uno dirija su propia empresa unipersonal. ¿Suena loco? Bueno, si el pensamiento de red se aplicara a la economía, así es como se vería el resultado, una economía de redes. Hoy en día, si desea comprar una silla, normalmente una sola empresa controlaría cada etapa del proceso de producción y entrega, desde el diseño de la silla hasta su envío a su hogar. Sin embargo, en una economía de red, cada etapa individual sería gestionada por un nodo específico. Por ejemplo, usted, nodo 1, identificaría a un director general de producción, nodo 2, que se pondría en contacto con un diseñador, nodo 3. El diseñador, a su vez, enviaría los diseños a un carpintero, nodo 4, que construiría la silla y contactaría con un experto en logística, nodo 5, que le enviaría el producto terminado. Este proceso podría ser único, una vez que se haya enviado la silla, es posible que esta misma combinación de nodos no se vuelva a utilizar nunca más, y es probable que todas las sillas que se creen posteriormente sigan una ruta diferente a través de la red. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este tipo de economía de red en comparación con una economía tradicional? En primer lugar, una economía de red sería más ecológica. Esto se debe a que los bienes solo se producen cuando un consumidor de la red lo exige, por lo que no hay exceso de producción. Además, las economías de red fomentan el reciclaje, porque cuando una persona termina con algo, puede pasarlo a la red para que otra persona lo utilice o descomponerlo en materias primas. Otro beneficio es que los consumidores tienen más poder. Esto se debe a que los productores deben responder a las demandas específicas de los consumidores. Quiero una silla azul de madera con 5 patas. Además, los propios consumidores pueden formar parte de la red de producción, como en el caso del software colaborativo, como el navegador web Firefox. En una economía en red, la privacidad requiere que encriptemos la información. Como ha visto, el pensamiento en red puede ofrecer muchos beneficios. Sin embargo, las redes también plantean algunas preocupaciones a sus miembros.
Lo más importante es la privacidad. La preocupación por la privacidad surge del hecho de que formar parte de una red requeriría que las personas compartieran mucha información con otras personas para que la red pueda funcionar de manera eficiente. Pero, por supuesto, ninguna persona querría que toda su información se divulgara a cualquiera, por lo que es importante que las redes cuenten con una forma de proteger la privacidad de los nodos individuales. Esto requeriría un medio para eliminar información sobre usted de la red. Pero, ¿quién debe hacerlo? Se podría pensar que esto debería dejarse en manos del sector privado para evitar el control gubernamental centralizado, pero también sería un error, si las empresas privadas tuvieran el poder de borrar datos de la red, no habría nada que les impidiera vender este servicio a los delincuentes. Por lo tanto, el cifrado es una herramienta mejor que la eliminación selectiva, ya que convierte la información en un formato que solo las personas autorizadas pueden decodificar. Un ejemplo de una aplicación avanzada de cifrado es el dinero electrónico. Puede pensar que esto es lo que son las tarjetas de crédito, pero el verdadero efectivo electrónico es anónimo, como el efectivo normal, solo que se puede transferir a los comerciantes con la misma facilidad que los pagos con una tarjeta de crédito. Los comerciantes ya no podrán ver tu historial de compras ni tu información personal cada vez que utilices tarjetas de crédito. Para que el efectivo electrónico funcione, se requiere un cifrado seguro que impida al comerciante descifrar quién fue exactamente el pagador en una transacción determinada, a menos que el pagador lo autorice. Los ecosistemas estables no se pueden diseñar, solo pueden surgir de la aleatoriedad natural. En la década de 1930, un famoso ecólogo llamado Aldo Leopold se propuso una tarea muy ambiciosa: quería crear su propio ecosistema en una antigua granja comprada por la Universidad de Wisconsin. Concretamente, introdujo ciertas especies en condiciones climatológicas y ambientales particulares para crear un ecosistema de praderas similar a los grandes pastizales de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de tener el clima adecuado y de introducir las especies de plantas y animales adecuadas en la granja, Leopold descubrió que no había surgido un verdadero ecosistema de pradera. Las plantas y los animales que no estaban en las praderas seguían prosperando. Resultó que había olvidado un elemento crucial de las praderas naturales: el fuego. En la naturaleza, los incendios forestales devastan periódicamente las praderas y, por lo tanto, las regulan. Este ejemplo demuestra lo difícil que es diseñar ecosistemas de manera artificial. No importa lo inteligentes y metódicos que traten de ser los científicos, los ecosistemas naturales comprenden una red de factores tan compleja que es imposible recrearlos con precisión. De hecho, los científicos siempre han fracasado en sus esfuerzos por hacerlo. Entonces, ¿cómo surgen los ecosistemas estables si no es por diseño con un objetivo claro? Simplemente se desarrollan con el tiempo a través de un proceso evolutivo que tiene cierto grado de aleatoriedad e incertidumbre. He aquí una lección para la biotecnología del futuro: las máquinas complejas también deben surgir de un proceso igualmente aleatorio, en el que el objetivo final no esté definido, sino que surja por sí solo. Pero para que esto funcione, la humanidad debe renunciar a su deseo de controlar y diseñar deliberadamente la biotecnología. Del mismo modo que Leopold tuvo que dar voz a la naturaleza, por ejemplo, con los incendios forestales, para que su ecosistema de praderas funcionara, también debemos dar voz y voto al caos y a la aleatoriedad en nuestra biotecnología. La inteligencia artificial puede surgir de la evolución artificial. Como saben, la vida ha evolucionado en la Tierra según lo dictado por la selección natural de Darwin y ciertas condiciones, como la disponibilidad de oxígeno, agua y luz solar. Este proceso ha dado lugar a nuestra inteligencia humana. Pero de hecho, si lo piensas bien, si tuviéramos que diseñar un programa de ordenador evolutivo con ciertas reglas y condiciones que lo rijan, como las que se aplican a la evolución de la vida, la inteligencia artificial bien podría evolucionar a partir de él. Entonces, ¿cómo se puede diseñar un programa así? La forma en que funciona el cerebro humano es una inspiración importante: es una enorme red descentralizada formada por millones y millones de neuronas interconectadas, como los nodos de una red de información. Al contrario de lo que dice nuestra intuición, no tenemos ningún control real sobre la forma en que se desarrolla nuestro cerebro, y qué tipo de actitudes y rasgos de
carácter emergen en un individuo. Por lo tanto, si desarrolláramos una versión artificial de dicha red, ¿no funcionaría de la misma manera que un cerebro humano? Aprendería y se desarrollaría igual que un cerebro humano, y no tendríamos ni idea de si se convertiría en algo bueno o malo. Sin embargo, lo que es más importante, una vez que alcancemos este nivel en el que una inteligencia artificial pueda autosustentarse y mejorarse a sí misma, estaremos muy cerca de la evolución artificial. En cierto sentido, seremos como Dios, aunque con una diferencia importante: tendremos que compartir nuestro universo con nuestra creación y se desconocen las consecuencias imprevistas. Jugando con la evolución artificial, podemos aprender mucho sobre la nuestra. La evolución artificial explicada en el parpadeo anterior es una perspectiva tentadora no solo porque podría resultar en inteligencia artificial, sino también porque podría enseñarnos mucho sobre cómo ocurrió nuestra propia evolución. Por ejemplo, cuando definimos los parámetros correctos para la evolución artificial en un programa de computadora, podemos observar y estudiar cómo funciona la selección natural. Mejor aún, también es concebible que podamos alterar las condiciones del programa para que la evolución esté impulsada por un mecanismo distinto de la selección natural. Después de todo, fueron solo las condiciones de la Tierra las que hicieron de la selección natural la fuerza impulsora de la evolución. En el caso de la evolución artificial, podemos establecer condiciones que pueden resultar en el surgimiento de una fuerza evolutiva completamente diferente. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿qué poder superior estableció originalmente las condiciones en la Tierra que iniciaron nuestra propia evolución? Sea lo que sea, también podríamos llamar Dios a este poder superior. Esta idea se conoce como posdarwinismo. Otra forma en que la evolución artificial puede enseñarnos sobre la evolución natural es mediante el hecho de que ambos procesos comparten algunos aspectos. Por ejemplo, podríamos observar que, contrariamente a lo que creen los darwinistas, las mutaciones genéticas no fueron aleatorias, sino que se produjeron como respuestas a señales ambientales. O podríamos ver que los desarrollos evolutivos convergen en ciertos estándares compartidos que duran mucho tiempo, de la misma manera que la industria automotriz se ha decidido por el modelo estándar de 4 ruedas del automóvil. Quizás la vida también se haya basado en esas normas a través de un proceso que podemos observar de primera mano en nuestra evolución artificial. Podemos hacer predicciones incluso sobre un caos aparente, pero solo a corto plazo. ¿Qué tienen en común el mercado de valores y un globo sin nudos que recorre una habitación de forma errática? A primera vista, ambos parecen procesos completamente caóticos, pero si se examinan más de cerca son algo predecibles. Para un inversor novato, las curvas de precios de las acciones parecen rebotar a rabiar. Sin embargo, a medida que aprenda sobre la economía, descubrirá que muchos de los movimientos son predecibles. Del mismo modo, si desanudas un globo e intentas atraparlo mientras vuela por la habitación, al principio te parecerá una tarea casi imposible. Pero pronto te darás cuenta de que vas mejorando a medida que aprendas a anticipar sus movimientos. Al fin y al cabo, parece que en ambos casos hay cierto orden en el aparente caos. Pero en ninguno de los dos casos entendemos realmente el proceso detrás del caos. En cambio, solo formulamos reglas generales simplificadas sobre lo que sucederá después. Esta llamada miopía positiva no es del todo precisa, pero nos ayuda a hacer predicciones a corto plazo sobre los procesos caóticos. Sin embargo, a largo plazo, se vuelve anticuado. Por ejemplo, en el mercado de valores, un inversor puede observar que el precio del petróleo ha subido de manera constante durante muchos años y, luego, empezar a realizar inversiones basándose en la regla general de que esta tendencia continuará. Es muy posible que obtenga beneficios durante poco tiempo, pero tarde o temprano el precio del petróleo caerá y perderá dinero. La regla empírica habrá quedado obsoleta. En el caso de la biotecnología, como los sistemas de enjambre descritos anteriormente, está claro que pueden desarrollarse de formas totalmente impredecibles. Y aunque podemos usar nuestra miopía positiva para hacer predicciones a corto plazo, a largo plazo no tenemos idea de lo que sucederá. De hecho, históricamente los científicos no han sido mejores para predecir el futuro a largo plazo que si hicieran conjeturas aleatorias.
Por lo tanto, simplemente debemos aceptar que solo podemos predecir el futuro inmediato. Nos guste o no, nuestro control no va más allá de eso.